este documental referente al Estado laico y su importancia en nuestro país. Además, con el desenlace referente al artículo 24 constitucional que atenta contra el Estado laico. No siempre, Señor, no siempre. Lo que domina habrá de ser prevaleciente. No siempre, Señor, no siempre. Vienen del fuego temperaturas calientes. No siempre, Señor, no siempre. Son los verdugos quienes dictan nuestra suerte. Señores, ya regresamos. No siempre, Señor, no siempre. Nuestros hermanos se extinguieron con la muerte. De diferentes organizaciones sociales, encabezadas por los compañeros de La Santa victoria María histórica Centro. de los pueblos combatientes de sus organizaciones revolucionarias consecuentes. Ahora y siempre, gracias por nuestra dignidad recuperada. Siempre, Señor, no siempre. Los misioneros dejaron ser combatientes. Siempre, Señor, no siempre. Quien se impacienta tiene espíritu imprudente. No siempre, Señor, no siempre. La historia escribe con la sangre de inocentes. No siempre, Señor, no siempre. El opresor ha de golpear impunemente. No siempre, Señor, no siempre. No siempre, Señor, no siempre. No siempre, Señor, no siempre. No siempre, Señor. No siempre. Nos encontramos en el Congreso del Estado de Quintana Roo, en su capital, Chetumal, y con nosotros se encuentra el representante de Foro Cívico México Laico del Estado de Quintana Roo. Su nombre es Juan Chu, que el día de hoy lo presentamos para nuestro canal. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas tardes. Sabemos que ustedes trabajaron en este estado, en el estado de Quintana Roo, para rechazar el artículo 24. Y el estado de Quintana Roo fue uno de los pocos estados de la República Mexicana que lograron el rechazo. Y eso fue a través de su trabajo que ustedes realizaron en este estado. Si nos puedes mencionar para nuestro canal, que nos dieras una cronología del trabajo que ustedes realizaron en este estado de Quintana Roo. Claro que sí, Daniel. Para nosotros, Congreso de Quintana Roo fue uno de los 6 congresos que rechazó la modificación al artículo 24. Fueron trabajos de aproximadamente 8 meses en donde cuando a nosotros se nos da la noticia de que el Pleno del Senado había aprobado la modificación del artículo 24, nosotros como asociación de religiosas no católicas, pues había una incertidumbre porque no se definía cuál iba a ser el alcance de estas reformas que se estaban realizando en el Pleno del Senado. Posteriormente, y a través de trabajos de expertos en temas de laicidad, de una barra de abogados, nos notifican sobre el alcance o el trasfondo que traía esta modificación del artículo 24. Esto ocasionó que se hiciera un movimiento social en Quintana Roo. Hicimos una convocatoria como parte del Foro Cívico México Laico
viendo que a nivel nacional se estaba moviendo y solicitando a los congresos estatales que no aprobaran esta reforma. Nosotros en el estado de Quintana Roo hicimos alianzas con las ARs, con las ACs, con las logias y con diferentes sectores de la sociedad para unificarnos en un solo frente. Hacer conciencia a la legislatura, que en su momento fue la 13ª legislatura, de que nos escucharan, de que nos abrieran las puertas del Congreso para platicar con ellos, exponerle las consecuencias que tenían la reforma del artículo 24. El día de hoy se encuentra con nosotros el investigador de Derecho Constitucional. Su nombre es Eliseo Briceño, que el día de hoy se encuentra con nosotros y a quien presento. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Para usted, ¿qué es el Estado laico mexicano? El Estado laico mexicano se encuentra establecido en el artículo 41, recientemente reformado, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el que se establece allí que el Estado mexicano es un Estado representativo, democrático, federal, laico. La intención de la incorporación de este término en la Constitución es que permee en todos los actos de las autoridades en el país del respeto a todas las creencias religiosas y todas las prácticas religiosas en el país. Toda vez de que ha habido ciertos problemas en el pasado y aún en el presente sobre persecución religiosa, intolerancia religiosa en algunas zonas del país, como son Oaxaca, Chiapas, Guerrero, entre otros estados que pudiéramos mencionar. Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural, mundo en lo salvaje advierte, cerca quien no de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad, vaya pesadilla corriendo, una bestia detrás. Dime que es mentira todo. El día de hoy está con nosotros una representante de Foro Cívico México Laico. Su nombre es Magda Gutiérrez, que el día de hoy tenemos el gusto y el placer de presentarla para nuestro medio. Muy buenas tardes, Magda. Buenas tardes, Daniel. Y para nosotros es un gran honor tenerte aquí en el estado de Quintana Roo y muy específico aquí en Cancún, en donde es la primera vez que nos hacen una entrevista de este tamaño. Creo yo que lo más importante es los resultados que se tuvieron aquí en Quintana Roo y sobre todo el apoyo que nosotros recibimos por parte de las autoridades para que esto en el estado de Quintana Roo, la reforma del artículo 24 se echara para atrás. Como sabemos, el estado de Quintana Roo fue uno de los 6 estados que lograron el rechazo en esta localidad, en la República Mexicana, y que Foro Cívico México Laico aquí en Cancún, Quintana Roo, trabajó fuertemente. Sí nos gustaría que nos platicaras a grandes rasgos todo ese trabajo que ustedes han realizado a través de ustedes. Bueno, fíjate que fue algo muy importante. Nosotros, y como seres humanos, a veces no entendemos por qué la disposición de ponernos en algunos lugares estratégicos en esta ocasión para que se pudiera llevar a cabo esto. Nosotros sabemos a quién se lo debemos primeramente y después a que se le dio la oportunidad a tu servidora de estar en una dirección que es la Dirección de Asuntos Religiosos por 3 años, y eso nos dio la apertura de conocer a muchos pastores, tener la simpatía de ellos, tener la empatía, el clic y hablar el mismo idioma con ellos, y eso nos dio la oportunidad de trabajar con ellos y de que se sumaran a los trabajos previos a lo que el Foro Intereclesiástico y República Laica nos habían traído hasta este estado de Quintana Roo. Algunas cosas que nosotros ignorábamos, aún así teniendo nuestras libertades y ejerciendo una creencia religiosa, ignorábamos en algunas ocasiones, y muchos pastores de igual manera, el artículo 24 y la reforma de cómo venía. Entonces creo yo que ese fue el parteaguas para que nos pudieran apoyar los pastores por el conocimiento y por la amistad que teníamos con algunos de ellos solo en el estado de Quintana Roo. Pero si hablamos de Cancún, son alrededor de 1,200 pastores con 750 iglesias cristianas, y eso teniendo un padrón dentro de la dirección donde estábamos, pues nos dio la apertura, gracias a Dios, de conocerlos y de trabajar muy de cerca con ellos. Magda, sabemos que en el mes de julio ya se aprobó este artículo 24 constitucional y se publicó en el Diario Oficial, pero ustedes aquí en este estado, ¿cuáles son las acciones que van a realizar
referente a este asunto y sobre todo para defender el Estado laico mexicano. Sí, Daniel, el hecho de que en Quintana Roo se haya rechazado la reforma del artículo 24, muy en específico en el Congreso del Estado, eso no quiere decir que los trabajos ahí pararon. Nosotros tenemos que seguir trabajando porque en el Estado de Quintana Roo, al ser libre y soberano, tenemos el artículo 20 de nuestra Constitución local o estatal, en donde nos permite pues seguir haciendo otro trabajo más. No nos vamos a quedar así y trataremos de seguir trabajando por nuestro Estado, y pues eso es los trabajos que siguen, obviamente con el apoyo de todos los pastores que en su momento nos estuvieron dándonos todo su respaldo, con las congregaciones masónicas, y además de todo también nos apoyaron bastante los derechos humanos. Ya por último, no sé si nos puedes mandar un mensaje para nuestro canal a los Estados Unidos. Claro que sí, Daniel. De antemano agradecerles a todos ustedes la apertura que han tenido de este medio de comunicación para poder apoyarnos hasta este lejano estado. Alguien decía que somos lo último del estado y alguien decía, no, somos el principio de una república. Entonces, dependiendo del ángulo en que lo veas, les agradecemos mucho a ustedes también que nos hayan tenido en cuenta y no se hayan olvidado de este rinconcito, para que también sea impulso para todos mis compañeros. No nada más fue tu servidora, tras de mí vienen otras compañeras, otros compañeros que nos apoyaron bastante, cada uno en su área, cada uno en su tema, pero a todos ellos y a nombre de todos ellos les damos las gracias a todos ustedes. El día de hoy les tenemos la siguiente entrevista con Pedro Quijada, que con diversas organizaciones aquí en el estado de Quintana Roo, ellos lucharon para rechazar el artículo 24 constitucional. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias, Daniel, un placer, y pues ahora sí que estamos aquí a la orden para cualquier información y para también contarles cómo fue el proceso del rechazo a la reforma al artículo 24 en el estado de Quintana Roo. Sobre todo, sí nos gustaría que nos platicaras a grandes rasgos cómo es que trabajaron ustedes para que este artículo se rechazara aquí en el estado de Quintana Roo, por favor. Claro que sí. Bueno, realmente esto comienza a los primeros días de febrero del año 2012. En diciembre ya se había dado la Cámara de Diputados, había aprobado el 15 de diciembre, pues lo que ya era la reforma al artículo 24, de ahí la pasaba al Senado. A partir del 1 de febrero nosotros comenzamos a visitar a gente, nos llega esta información, no lo sabíamos, la gente del Senado, del Congreso de la Unión, nos bajó la información, y cuando nosotros nos damos cuenta realmente qué es lo que está pasando con lo del artículo 24 y las libertades religiosas, pues nosotros dijimos, algo tenemos que hacer. Realmente a partir de esta fecha empezamos a visitar a la gente, empezamos a alertarlos, a pasarles la información. Se hizo un foro aquí en Cancún donde participaron una cantidad grande de ministros de culto, de pastores, de diferentes denominaciones, gente que realmente se le ve afectada su libertad religiosa. Entonces, a partir de ese momento, pues empieza a haber una explosión aquí en Quintana Roo y se empieza a regar la voz. Y en los primeros días de febrero precisamente fue que convocamos a hacer una manifestación pacífica, unido a una manifestación que se hizo simultáneamente en varias partes del país, prácticamente en la misma hora, precisamente en rechazo del artículo 24. De 1992 a la fecha, cuando se había dado las reformas a estas leyes, pues decía que todo hombre es libre de profesar la creencia religiosa que más le agrade. En un principio empiezan a cambiar y transcriversan todo lo que en un principio decía, que nos daba un poco más la apertura a la religión, y empiezan a ponerle candados que empiezan a orientar todos estos cambios, muy evidentemente orientados hacia otra religión en específica. Entonces, cuando nosotros vemos todos estos cambios, decimos, híjoles, algo tenemos que empezar a hacer. Convocamos a la marcha, aproximadamente más de 2,000 personas aquí en Cancún estuvieron marchando, en Playa del Carmen, en Cozumel, en Chetumal también se hicieron marchas aquí en el estado. Pues la gente ya empezaba a rechazar todo esto, ¿no? Después vino en los siguientes meses una aprobación de parte del Senado, y del Senado de la República se baja a los estados estatales, pues donde cada estado libre y soberano, y los congresos pues estaban pues decidiendo si se aprobaba la ley en 16 más 1 estados de la República, o sea 17, o se rechazaba, ¿no? Al final de cuentas, pues ya todos sabemos que es algo que sí se aprobó, y Quintana Roo fue uno de los 6 estados de la República que lo rechazó, y ahora sí que a partir de ahí comenzamos
llegamos a otro nivel de inconformidad o de hacer manifiesto esto, porque sí nos estábamos manifestando, pero también empezamos a recaudar firmas. Un número grande de miles de firmas se recaudaron y se llevaron al Congreso del Estado de gente quintanarroense que dice: no queremos el artículo 24, no queremos que nos quiten nuestra libertad de religión. Y luego pues nosotros sabíamos también que esta ley pues venía a pegarle otras leyes como el artículo 3, el 5, el 27, que habla de la tenencia de la tierra, el 130 de la separación de Estado-Iglesia, incluso hasta el 123 del trabajo. Son artículos que dice uno, bueno, nos va a afectar en varios ámbitos de nuestra vida la cuestión religiosa si se cambia esto. Entonces ya empezamos a platicarle incluso a los diputados de acá, que ni ellos mismos sabían qué es lo que iba, la minuta todavía no había llegado del Senado y ni ellos mismos sabían cuáles son los cambios que se iban a ver o de qué manera nos iba a afectar. Empezamos a explicarnos. El primer cambio que detectamos, en vez de hombre, la palabra persona. Señores diputados, oigan la voz del pueblo, tengan respeto a Juárez, reforma no, digan no, reforma no, digan no. Señores diputados, oigan la voz del pueblo, tengan respeto a Juárez, reforma no, digan no, reforma no, digan no. Señores diputados, oigan la voz del pueblo, tengan respeto a Juárez. Juan Pablo, sabemos que estudiaste el área de psicología. ¿Sí nos podrías decir qué consecuencias avisoras con la reforma del artículo 24 constitucional? Bueno, en relación al artículo de la reforma del artículo 24, sabemos que en México existe una gran diversidad de creencias religiosas, donde muchas familias por tradiciones, otras por convicción, eligen o deciden tomar la decisión de creer en algo o en alguien. Hoy en México vemos que a la minoría de la gente en creencias religiosas lo consideran de alguna manera hasta aislada a lo que es la sociedad. Es una población que ha sido muy golpeada, muy criticada, cuando realmente si se unieran sería una mayoría. Pero bueno, en relación al tema, lo que usted comentaba, en cuestiones psicológicas, hoy en día vivimos un fenómeno social que ha afectado mucho a las familias, mucho a los jóvenes, el bullying. Si lo llevamos a ese contexto a cuestiones religiosas, podemos entender que eso también es una agresión a las personas. Podría tomar también un tinte en la cuestión de los derechos humanos, en la discriminación de las personas, ya sea tanto en las escuelas, en este contexto en las escuelas, puede ser los maestros, los docentes, tanto los alumnos, al ver que alguna persona, algún alumno va en contra de lo que se establece en mayoría, puede ser sujeto a señalamiento, puede ser sujeto a discriminación, puede ser sujeto a ser inclusive hasta exponerlo frente a los demás. ¿Qué aspecto, digamos, hablando en cuestiones religiosas? Si en una agrupación de alumnos hay 20 y de esos 20 se hace un consenso y la mayoría tiene una creencia religiosa, la minoría tendría que aceptar las condiciones, la minoría tendría que adaptarse a las creencias y esto afectaría. ¿Por qué? Aquí en el Congreso de Baja California Norte, en la ciudad de Mexicali, y con nosotros se encuentra un representante de Foro Cívico México Laico que trabajó para inconformarse con la reforma del artículo 24. Como sabemos que aquí Baja California Norte rechazaron la reforma del artículo 24, aquí el espíritu de Benito Juárez tuvo más fuerza que la decisión de los diputados, ya que aquí sí los diputados tuvieron conciencia en cuestión de esta reforma del artículo 24, pero yo quiero presentar a la integrante de Foro Cívico México Laico de esta ciudad. Muy buenas tardes. Tardes.
¿Cuál es su nombre? Sonia Velázquez Zamora. Sonia, ¿sí nos podías platicar para nuestro medio, que nos dieras una semblanza del trabajo que ustedes realizaron aquí en este Congreso del Estado de Baja California Norte, por favor? Pues lo primero que nosotros hicimos fue hacer unos escritos y dirigirlos a cada uno de los diputados de aquí del Congreso de Baja California para hacerles notar que estaban violando nuestros derechos, que ellos analizaran lo del artículo de la reforma del artículo 24, fue lo primero que hicimos. De ahí nosotros hicimos caminatas con más de 1000 personas. Después de eso estuvimos nosotros constantemente interrumpiendo en el Congreso del Estado el día de los plenos. Hicimos un escrito dirigido al presidente del Congreso para que nos recibiera, para que ellos nos dieran una fecha de cuándo ellos podían dar contestación de lo que nosotros estábamos inconformándonos. Nos dieron una fecha y no la cumplieron, pero nosotros constantemente estuvimos en el Congreso del Estado cada martes que había pleno, reclamándoles, interrumpiendo sus sesiones de ellos para que nos dieran una fecha. Tardamos un tiempo, pero un día no los dejamos continuar con la sesión, exigimos nuestros derechos, que subieran a la minuta el artículo 24, lo que nosotros queríamos, sí lo subieron y salieron a favor de nosotros. Sonia, ¿cómo viste la actitud de los diputados de este Congreso cuando sesionaron el artículo 24 constitucional? Bueno, pues al principio, lo que es el presidente de la comisión que le tocaba, platicamos con él, estuvo de acuerdo, nos invitó el día que trabajaron lo del artículo 24 y ellos quedaron que sí lo iban a subir, que iban a votar a favor de nosotros, cosa que no se hizo porque había otros diputados que no estaban de acuerdo. Entonces nosotros lo que hicimos fue la perseverancia, la constancia de cada martes estar nosotros reclamando y exigiendo nuestros derechos hasta que lo llevaron a cabo. Al último sí, todos votaron a favor. Bueno, hubo algunos que no participaron mejor, pero sí salimos al último ganando. Nosotros hemos hecho un recorrido por diferentes congresos de diferentes estados de la República Mexicana. Hemos visto que en algunos lados la actitud de los diputados han seguido una cierta línea, pero aquí en Baja California Norte los diputados tuvieron ahora sí que una buena decisión al rechazar esta reforma al artículo 24, ya que como comentan que pues atenta contra el Estado laico. Pero Sonia, ¿sí nos podrías platicar, por favor, algunas experiencias que ustedes tuvieron aquí en Foro Cívico México Laico en Baja California Norte, por favor? Pues lo que nosotros tuvimos, la experiencia que nos queda a nosotros fue la constancia de todo México Laico, que todo el tiempo estuvimos cada semana constantemente pidiendo que analizaran bien la situación del artículo 24, que vieran que era una violación a nuestros derechos, que queríamos que quedara como estaba. Y yo digo que más que nada la constancia que tuvimos de estar cada semana contra ellos porque no querían subirlo muy bien, pero ellos al ver toda la multitud de gente que nos juntábamos en el Congreso, hasta 300 personas, cada semana no los dejábamos hacer su trabajo, con porras, con todo y exigiendo nuestros derechos. Yo digo que es una satisfacción que nos quedó a nosotros, que gracias a nuestra constancia de todos logramos lo que nosotros queríamos. Sabemos que aquí en este Congreso de Baja California Norte pudo más los ideales de Benito Juárez, uno de los grandes reformistas liberales de 1857, y que más adelante se hicieron varias reformas referente a la separación de Iglesia y Estado. Sin embargo, con la iniciativa que realizó el exdiputado del PRI, José Ricardo López Pescador, en el Congreso de la Unión en el mes de diciembre del año de 2011, cuya finalidad de modificar el artículo 24 de la Carta Magna lleva un trasfondo de privilegiar a la Iglesia mayoritaria, por lo cual esta reforma atenta contra la separación Estado-Iglesia que existe en México desde que se promulgó en la Constitución de 1857. Por esta causa, asociaciones civiles y diferentes organizaciones guardianes de la laicidad de nuestro país realizaron muchas movilizaciones y diversas manifestaciones en este estado de Baja California Norte en defensa del Estado laico mexicano, y que después de todas las marchas y manifestaciones en contra de la reforma a este artículo constitucional, el martes 8 de mayo de 2012, el Congreso de Mexicali del estado de Baja California rechazó la reforma al artículo 24 constitucional. Dicha reforma fue rechazada por 23 votos, sin que existiera alguno en favor de la misma. En ese mismo día se le dio lectura al dictamen 59, que manifiesta el aval del Congreso local a la minuta que contiene las modificaciones efectuadas al artículo 40, mismas que refrendan el carácter laico de los Estados Unidos mexicanos. Este cambio dejó el citado numeral que expresa que es voluntad del
del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo que concierne a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. ¿Cómo costó sangre la libertad religiosa que hoy ya gozamos? Es decir, el artículo 24, tal como está, no necesita ser modificado. Queremos educación laica. Queremos educación laica. Nos encontramos en el Congreso, justamente en Cuernavaca, en el estado de Morelos. El jueves 26 de abril de 2012, en el Congreso del Estado de Morelos, ubicado en la calle de Matamoros número 10, en la colonia Centro, en Cuernavaca, Morelos, con una votación de más de 20 votos, fue rechazada la modificación al artículo 24 constitucional, que aprobó el Senado de la República en días pasados. Sin embargo, en esta 51 legislatura, el Congreso del Estado de Morelos, en circunstancias autónomas, los diputados de este estado expresaron y consideraron que en justicia no procede esta modificación al artículo 24 constitucional, ya que tienen que dar equilibrio y dar respeto a todas las ideologías y creencias. No pueden acotar o dar la facultad a un solo credo. Los diputados de este Congreso mencionado realizaron un análisis, una consulta y un verdadero estudio para tomar esta decisión del rechazo al artículo 24 constitucional, ya que vulnera todos los preceptos que como nación tenemos desde el presidente don Benito Juárez García. Los diputados en este planteamiento mencionaron que cada quien es libre de tener la religión que guste, que todas las religiones deben tener el mismo valor y el mismo peso, y que se debe respetar el Estado laico, y que la religión no se debe meter en el ámbito público y el ámbito educativo. Los diputados expresaron que esta modificación al artículo 24 constitucional fue rechazada porque la forma que viene redactada atenta en contra de una libertad fundamental de los mexicanos, que es la libertad de creencias. Los diputados explicaron que esta modificación al artículo 24 constitucional maneja un concepto de la libertad de convicciones éticas, el cual es un concepto muy subjetivo que no le da claridad al artículo, y los diputados señalaron que una ley que tiene conceptos ambiguos mete en problemas de lagunas jurídicas a los ciudadanos que tienen la obligación de respetarla y a las autoridades que tienen la obligación de hacerla respetar. Además, los diputados de esta localidad mencionaron que los ideales de don Benito Juárez están bastante claros y los cuales están consagrados en la Constitución Política Mexicana, por lo cual consideran que es innecesaria esta modificación al artículo 24 constitucional. Emblemas TV realizó algunas entrevistas a los diputados de este Congreso del Estado de Morelos, quienes expresaron lo siguiente. Nosotros se encuentra el diputado Javier Mojica del Congreso del Estado de Morelos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, a sus órdenes. Diputado, ¿sí nos podría dar su punto de vista y su postura referente a la modificación del artículo 24 que el Senado de la República aprobó hace unos días? Bueno, en el caso particular, bueno, como legislatura y totalmente en circunstancias autónomas, hemos decidido como tal, pues rechazarla, porque consideramos que de justicia es que no procede. ¿Por qué causa no procede? Vimos una modificación que hubo referente a la libertad de conciencia ética. ¿Sí nos podría ampliar un poquito esta modificación? Sí, por supuesto, porque tenemos que dar equilibrio, tenemos que dar respeto a todas las ideologías, a todas las creencias. No podemos acotar o dar toda la facultad a un solo credo,
y pues bueno, en base a ello es que hicimos ese análisis, esa consulta, ese verdadero estudio al interior de nuestra bancada, que en el caso concreto es el Revolucionario Institucional en el estado de Morelos, y unánimemente, lo que corresponde a mi instituto político, votamos a favor de que no procediera dicha iniciativa, y bueno, el resultado ustedes ya lo vieron, el estado de Morelos no está de acuerdo. Y con nosotros se encuentra la diputada del PT, Adriana Mojica. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos, compañeros? Diputada, ¿sí nos podría dar su postura que usted tiene referente a la modificación del artículo 24 que hace unos días fue aprobado por el Senado de la República? Bueno, nosotros como fracción parlamentaria del PT, por supuesto que nos opusimos desde el principio a este planteamiento del 24 constitucional, que vulneraría pues todos los preceptos que como nación hemos tenido desde la época del presidente Juárez, y que intenta impulsar o apoyar a una sola de las religiones y de las iglesias. Nosotros estamos en la total idea y planteamiento de que cada quien es libre de tener la religión que guste, de que todas las religiones deben tener el mismo valor, el mismo peso, y que esto es algo de conciencia personal. Pero no podemos insertarlo en el Estado laico, tenemos que respetar el Estado laico, y además no podemos mucho menos meterlo al ámbito de lo público y al ámbito de lo educativo, ¿no? Entonces esta es la postura del PT. Estamos aquí en el Congreso del Estado de Morelos y con nosotros se encuentra el diputado Fidel de Méndez Hidalgo, presidente de la Junta Política y de Gobierno del Congreso de Morelos. Diputado, ¿sí nos puede platicar cuál es su postura de usted referente al artículo 24? Hay una reforma que nos manda el Senado el día de hoy para que la discutamos y en su caso la aprobemos o la rechacemos. Por más de 20 votos esta reforma fue rechazada, y fue rechazada porque consideramos que se atenta en la forma en que viene redactada contra una libertad fundamental de los mexicanos, que es la libertad de creencias, consagrada en el artículo 24 de la Carta Magna. Esta libertad de creencias entra en coordinación con el artículo 3 constitucional, ahora con el artículo 40, en el asunto del laicismo. Es decir, el artículo 3 consagra que la educación que imparte el Estado deberá ser obligatoria, gratuita, y además deberá ser democrática y laica. Y hoy el artículo 40 señala que la República será, además de ser federal, entre otras situaciones, también será una república laica, democrática, etcétera. Entonces, el precepto, como pretende el Senado, rompe con esta congruencia constitucional. Además de que se pretende conculcar esta libertad tan importante para la vida democrática del país, que es la libertad de creencias, manejan un concepto que es el concepto de la libertad de convicciones éticas. Este concepto es muy subjetivo, no le da claridad al propio concepto, y una ley que tiene conceptos ambiguos mete en problemas de lagunas jurídicas a los que tienen la obligación de respetar y a los que tenemos la obligación de hacer respetar la ley, además de respetarla. Al haber subjetividad en el concepto, entonces ahí se presta a interpretaciones, y esto hace que no se aplique tal cual el artículo por estas lagunas. Entonces son varias situaciones que vienen ahí enmarcadas. Te pongo ejemplos. Una libertad de convicción ética, por ejemplo, es el derecho que tienen las mujeres a interrumpir el embarazo, es decir, hacer con su cuerpo lo que ellas deseen. Para algunas personas eso es ético, para algunas personas eso es antiético. Y entonces, si tú lo metes a la libertad de convicciones éticas, entonces ¿cuál es el concepto que tú tienes al que tienes que apegarte? Además, tendrías que reformar, aunque dice el Senado que no va a reformar el 3 constitucional, tendría que reformarlo porque entraría en contradicción con lo que actualmente dice el 3 constitucional. Por esos motivos, el Congreso del Estado rechazó la reforma al 24 constitucional.